Buenas tardes chicos, vamos a arrancar con la clase, la última antes de las vacaciones, Fundamentos de Informática y Gabinete de Informática 1 para las carreras respectivas, naval y pesquera. Bueno, para cerrar el tema de seguridad informática que empezamos hace 2 clases, faltaría ver la parte complementaria de todo esto, que es el backup de la información. El backup es una copia de respaldo, que se le llama, en el cual básicamente lo que hacemos es copiar la información para que en el caso de que se nos dañe lo que nosotros estamos usando, tengamos de dónde recuperarla, ¿sí? Entonces, para poder analizar qué es o cómo entender el tema del backup, nos tenemos que hacer 3 preguntas. Las vamos a hacer acá y después las vamos a ir contestando. Una es ¿qué? Vamos a backupear, donde esta la vamos a dividir en 2, que sí y que no. Vamos a copiar. La segunda pregunta que vamos a contestar es ¿dónde? Vamos a hacer las copias. ¿Y dónde las vamos a guardar también? Tanto electrónicamente como físicamente. Y la última pregunta, que por ahí parece no menor, ¿sí? Es ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto vamos a hacer las copias de seguridad? Entonces, entendiendo que estas son las preguntas que nos van a orientar en nuestro análisis para poder ver cuándo vamos a hacer el backup, también vamos a pensar en 2 cosas que las vamos a tener en cuenta a la hora de contestar estas 3 preguntas, ¿sí? Una es que el backup va a tener un objetivo que no es del inmediato de decir quiero recuperar la información en el caso de que se me dañe o se me pierda, sino que también depende de la información que estoy copiando, porque hay objetivos en los cuales uno dice, bueno, por ejemplo, quiero hacer un backup de las fotos que yo saqué, vamos a ver ese tema. El backup lo hago para que no se me arruine, para que no se me pierdan, y a lo mejor lo tengo guardado, y a lo mejor a veces puedo no consultarlas nunca más, a lo mejor sí. Mientras que si nosotros estamos haciendo un trabajo que es urgente, por ejemplo, supónganse el proyecto final de la carrera, ustedes están a punto de recibirse de ingenieros, entonces están trabajando durante horas y horas y horas y horas así, y siempre, bueno, obviamente siempre pasa que generalmente las últimas 2 o 3 semanas son las en las cuales más volumen de trabajo ponen. Uno parece que siempre, del ser humano, parece que todo tiene un montón de tiempo para hacer las cosas y las hace todas juntas a último momento, pero bueno, al margen de esas características que tenemos para hacer las cosas, en los últimos momentos, sobre todo, 10 minutos de plazo de tiempo de trabajo a veces pueden significar un montón de tiempo. Entonces no es lo mismo hacer una copia de fotos, que obviamente las quiero copiar porque las quiero conservar, donde a lo mejor no las vaya a mirar en mucho tiempo, que hacer una copia de algo en lo cual yo estoy trabajando permanentemente, haciendo modificaciones todo el tiempo, y que además de lo que yo esté haciendo en ese momento depende mi futuro, o sea, depende mi carrera o mi trabajo profesional o cualquier otra cosa en la cual yo esté teniendo en cuenta. Entonces el objetivo es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cada copia de seguridad, o sea, cada backup, tiene sus problemas de seguridad asociados, ¿sí? O sea, nosotros habíamos encarado nuestro enfoque de lo que es la seguridad informática desde 2 objetivos. Uno, el objetivo de que las personas que no deben ver nuestra información no la puedan ver, o sea, que no haya ojos indiscretos en nuestra información, y otra, la información de la capacidad de poder recuperar nuestra información en caso de algún accidente, pérdida, etc. ¿Sí? Cada copia de seguridad, o sea, para poder yo cubrirme y poder recuperar la información, obviamente la única opción que tengo es hacer copias. Cada copia trae de por sí otro lugar en el cual, si me pueden atacar mi computadora, también me pueden atacar la copia, ¿sí? Entonces, las copias de seguridad son otras vulnerabilidades en sí mismas
que hay que cuidar de una manera particular. ¿Sí? Entonces, en función de eso, también deberíamos definir de alguna manera el concepto de información sensible. Entonces, cuando nuestra copia de seguridad contiene información sensible, tenemos que prestarle especial atención. ¿Sí? Con información sensible, ustedes tienen que tener en cuenta que es información básicamente que o puede... Bien, acá esta me va a asesorar. ¿Sí? ¿Qué es la información sensible? ¿Segura? No, la información sensible, decíamos, es la información que tiene información personal de ustedes y que es información que ustedes no quieren compartir. O sea, y además tengan que tener en cuenta que deberían incluir dentro de la información sensible algunas cosas que a veces no son tan obvias. Yo siempre les digo que es difícil pensar como delincuentes. ¿Sí? Bueno, algunos de ustedes a lo mejor lo son, no tengo todavía el gusto de muchos conocerlos personalmente, pero igual es difícil pensar en general para la mayoría de la gente como un delincuente, y entonces es muy difícil darnos cuenta qué cosas que compartimos pueden ser peligrosas o qué cosas que dejamos escapar o que se nos acceden de manera ilegal, por decirlo, puede ser peligrosa que se enteren. O sea, hay veces que no tenemos en cuenta cosas muy sencillas o de algunos tipos de delitos. Por ejemplo, podemos tener en cuenta un delito peligroso que es un delito que se ha puesto en algunos momentos de moda. A veces las modas van y vienen, pero hubo casos donde lo que llaman los secuestros virtuales. Los secuestros virtuales muchas veces no son secuestros físicos, sino que le hacen creer a las personas que te conocen que te secuestraron. O te hacen creer a vos que alguna persona que vos querés mucho fue secuestrada. Y entonces vos verificás ciertos datos que te dice el delincuente y vos caes en la trampa, terminás pagando un rescate, con lo cual te terminan sacando dinero y a veces, bueno, puede llegar a pasar el secuestro real. Y entonces muchas de esos datos que usan los delincuentes para convencernos de que lo que están diciendo es cierto, la obtienen de información que nosotros no nos dimos cuenta y compartimos. Por ejemplo, las fotos de la escuela de nuestros hijos. Entonces, si nosotros tenemos fotos de la escuela de nuestros hijos y dice permanentemente, les mostramos la foto y está la dirección de la escuela, el número de la escuela, el nombre de la escuela o datos específicos que puedan llegar a ser cotejados para sacar información, entonces te pueden llegar a hacer creer a lo mejor que lo fueron a buscar a tu hijo a la escuela y de golpe a lo mejor les pasó que justo no tenía el teléfono o cualquier otra cosa, y vos esas cosas que te dicen te las hacen creer de una manera convincente. Entonces, esa información que uno no, a lo mejor dice, ¿qué tiene de malo que yo comparta que pasé a pasear por el parque o que fui a cierto lugar específico? Son informaciones que hay que saber en qué momentos compartirlas, con quién, y generalmente lo que suele suceder en nuestros perfiles sociales, en las redes sociales, es que el 80% de la gente que tenemos como contactos a lo mejor ni siquiera las conocemos personalmente, o a veces ni siquiera, o si los conocemos personalmente, a lo mejor no sabemos realmente quiénes son. Entonces, no hay que incluir una mayor cantidad de información que yo tengo que cuidar a la hora de querer compartir. Bueno, pero bueno, vamos a nuestro tema, que es el tema del backup. Empecemos contestando la primera de las preguntas, que es ¿qué vamos a copiar? ¿Qué sí vamos a copiar y qué no vamos a copiar? Entonces, empecemos por lo que vamos a copiar. O mejor, empecemos por lo que no vamos a copiar porque es lo más cortito, es más fácil. Entonces, ¿qué no vamos a copiar? Una de las cosas que no tenemos que copiar, vamos a poner acá bien grande, ¿no? Es el sistema operativo de nuestra computadora. ¿Sí? Y tampoco todos los programas o aplicaciones instalados en nuestra computadora. La razón por la cual esto no tenemos que copiarlo es porque es un trabajo completamente innecesario, además de que es una pérdida de tiempo y que nos ocupa un montón de espacio. Todas estas cosas
cambian de una computadora a otra dependiendo de montones de detalles específicos de la computadora en la cual estoy instalando estas cosas. Entonces, si yo hago una copia del sistema operativo como está instalado en la computadora, o de los programas instalados como están instalados en la computadora, y yo a lo mejor cambio de la computadora y digo, bueno, me ahorro el tiempo y de la copia que hice lo pongo de vuelta en la computadora, no me va a servir para nada porque la instalación que tiene solamente va a funcionar en la computadora original. Entonces, tener una copia de estas cosas no sirven. Y es muy raro que nosotros tengamos la dificultad de decir, bueno, quiero hacer una copia para poder volver a reinstalar las cosas en mi computadora. Si bien existen programas como que frizan la computadora para evitar que algunas cosas que surjan cambios o que ciertos programas maliciosos puedan hacer cambios y restaurarlos de manera rápida, en una computadora que usamos nosotros, o sea, personal, no usamos esas cosas. Y cuando vamos a hacer estas copias con respecto a al tiempo en el cual pueda pasar desde que nosotros hayamos hecho la copia a que necesitemos hacer una restauración, seguramente la computadora ha tenido cambios de por sí, o cuando hagamos las cosas porque se nos rompió el disco rígido o porque pasó alguna cosa, estas copias no nos van a servir. Por el contrario, ahora vamos a ver qué cosas sí vamos a incorporar en nuestra lista de programas, de cosas que sí vamos a hacer copias, donde vamos a incluir algo de esto. Pero bueno, empecemos entonces lo que sí vamos a copiar. Lo más importante y el objetivo de todo esto es todos nuestros trabajos. O sea, todo lo que nosotros creamos. O sea, nosotros no vamos a copiar el programa con el cual creamos el trabajo, pero sí vamos a copiar la información que procesamos con nuestro programa. O sea, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con AutoCAD, que es un programa de dibujo, el AutoCAD no lo vamos a copiar, pero sí obviamente vamos a copiar todos los dibujos que hayamos hecho con AutoCAD. Si trabajamos con Word, el Word no lo vamos a copiar, pero sí vamos a copiar todos los archivos de Word que usamos, que hemos creado durante nuestro proceso de trabajo. No solamente nuestro trabajo, en general, voy a ir ampliando esta lista, cualquier cosa en la cual nosotros hayamos invertido tiempo, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos esa filosofía, por ejemplo, hay muchas cosas que en general cuando yo tengo que poner las cosas que tengo que copiar y que no copiar, las cosas que son fáciles de conseguir, yo las pondría en la lista que no voy a copiar. Para no perder el tiempo. Una copia de seguridad es un trabajo que, ya vamos a ver cuando lleguemos a la última de las preguntas, que lleva su tiempo y es un tiempo que generalmente no es productivo, entonces, y además de que es aburrido hacerlo. Con lo cual muchas veces, como pasa con todo, cuando algo nos cuesta mucho trabajo y no le vemos la eficacia o la productividad, dejamos de hacerlo, hasta que nos damos cuenta de, justo por qué no hice copia de seguridad en el momento que pasa un incidente y no tenemos la copia de respaldo para hacerlo. Pero las cosas que son fáciles de conseguir de nuevo es una cuestión que a veces no es duradera en el tiempo. Por ejemplo, supónganse, vamos a hacer un ejemplo trivial, que a ustedes les guste bajar de internet películas, ¿sí? Entonces yo quiero bajarle una película porque la quiero ver, muchos ahora muchos las ven por streaming, por Netflix, pero a algunos les gusta más bajarlas a las películas, y entonces yo tengo que saber de dónde buscar la película, tomarme el tiempo de bajarla y tenerla disponible en la computadora. Uno puede agarrar, si la miro, y a lo mejor la borro porque total la puedo bajar de vuelta cuando quiera. O sea, con las velocidades de internet actuales, bajar una película en alta resolución, la más alta resolución que quieran, como mucho les puede llevar una hora y media, 2 horas de bajarla. Entonces no es algo que uno diga, bueno, voy a gastar espacio físico en conservar esto cuando lo puedo volver a recuperar. Esa realidad de decir la puedo conseguir enseguida es algo que cambia con el tiempo porque las películas que se consiguen enseguida son las películas que son las últimas que salieron. Cuando a mí me gusta, quiero conseguir una película que es buenísima y que la quiero ver, pero es del año 1985, por decir, o sea que tiene su antigüedad, a lo mejor no la voy a conseguir tan fácil. Entonces, cuando pasa eso, yo la pongo a bajar a la película y a lo mejor está desde que la empiezo hasta que la termino, porque la tiene poca gente, estoy varios días terminándola de bajar.
y esto hoy, y a lo mejor la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, ya estoy no varios días, sino a lo mejor no la termino de bajar nunca. Entonces, esas cosas que cuesta conseguir y que yo invierto tiempo porque me gusta o porque me gustan esas cosas, le voy a dedicar tiempo a esas cosas a las que le dedico tiempo. Difíciles de conseguir. O sea, otra cosa que ustedes vamos a incluir dentro de la categoría de cosas que pueden parecer fáciles de conseguir, pero que no es cierto y que son difíciles de conseguir. De internet nosotros no solamente bajamos obviamente videos, sino que podemos bajar juegos, podemos bajar programas, etc. Hay muchos programas que nosotros bajamos de internet, que son programas que usamos todos los días y que sí tengo que copiar y asegurarme que son lo que son los programas instaladores, o sea, el software que yo tengo en mi computadora, tengo que instalarlo para que una vez que esté instalado yo lo pueda utilizar. El programa instalado no lo voy a copiar, pero sí voy a hacer una copia del programa del cual yo instalo el programa que yo quiero usar. Y estos programas instaladores a veces son programitas gratuitos y fáciles de conseguir, pero a veces suele pasar que, sobre todo si son gratuitos, que como son gratuitos, la gente que los desarrolla a esos programas al no recibir una ganancia considerable respecto porque nadie se los paga y ellos invierten su tiempo, en algún momento se cansan de seguir haciendo el programa y lo dejan de actualizar o lo dejan de desarrollar y hasta a veces pasa que el sitio donde estaba alojado lo cierran y porque dejan de pagar el hosting y todas esas cosas, entonces no se consiguen más. Entonces un programa que era muy útil, que alguna persona que estaba con muchas ganas de colaborar con el mundo desarrolló alguna vez y es algo que a nosotros nos sirve, nos encontramos con que nosotros lo teníamos para usarlo y después no lo conseguimos nunca más porque se cerró el sitio web. Entonces nos conviene tener una copia segura en algún lugar de esas cosas que nosotros usamos y para poder volver, en cualquier caso de accidente, volver a poner nuestra computadora en funcionamiento de la misma manera que la usábamos todos los días, o sea, con los programas que estamos acostumbrados a usar. A veces se pueden conseguir programas similares, pero aprender a usar esos programas similares no es lo mismo, no tenemos la misma productividad que usar los programas que ya usábamos todo el tiempo y con lo cual sabemos dónde está cada cosa, exactamente cómo funciona cada cosita y poder hacerlo. Otra cosa que generalmente nos duele mucho la cabeza cuando perdemos nuestra computadora o lo que estamos usando ahora para poder ver esta clase, que les digo siempre que es una computadora o un celular, son los contactos. Siempre uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos cuando se nos pierde el celular es la lista de los contactos, donde tenemos que ponerlos en todas las redes sociales. Perdí mi celular, por favor, todos mis contactos, mándenme un mensaje, así los vuelvo a agendar. Y estamos así, obviamente nunca vamos a tener los contactos nuevos. Perder el celular sin tener una copia de los contactos es algo que es bastante tedioso y molesto. Entonces, al margen de que nosotros podamos confiar en tecnologías como Google, que Google generalmente hace una copia de nuestros contactos, si nosotros los guardamos de determinada manera, no confíen solamente en eso y asegúrense ustedes de tener una copia de seguridad creada por ustedes cada cierto tiempo. Entonces, cada cierto tiempo yo hago una copia de mis contactos, recomendable cada 3-4 meses como mucho, ¿sí? Incluso si lo pueden hacer cada menos. Siempre los contactos es una de las primeras cosas que van a querer recuperar. Hagan un listado, créense un archivo de contactos, una ficha de contactos que se le llama una BCF, manden esa ficha, mándensela por correo electrónico y ténganla guardada en el correo electrónico y entonces de esa forma cuando pase un accidente pueden simplemente recuperarla e importar todos los contactos de nuevo y enseguida tienen todo de vuelta funcionando. Otra cosa que también está relacionado con esto, que, bueno, relacionado, tiene algo que ver, que también a veces nosotros no tenemos mucho en cuenta, vamos a hacer copias de seguridad de los chats y de los correos electrónicos. Uno puede llegar a pensar, ¿para qué quiero conservar un chat? Muchas veces pueden pasar dos cosas.
En los chats y en los correos electrónicos a veces hay información, nosotros no tenemos después acceso de nuevo o nos olvidamos, ya sea una fecha de algo que sucedió o algún dato específico de algo que tenemos que hacer o alguna cosa, o a veces, muchas veces podemos llegar a tener dificultades, ya sea legales o personales con alguien, y una conversación o una lista de correos es una manera de que ustedes puedan saber si tienen razón y mostrarle a la otra persona o a la corte o a los abogados que corresponda que ustedes no eran los culpables de lo que pasó o cualquier otra cosa que pueda llegar a suceder. Entonces, estas cosas nunca se sabe cuándo pueden ser importantes. Hagan una copia de seguridad siempre de todas las conversaciones que tengan, sobre todo si son electrónicas, y de los correos electrónicos también. Obviamente también sepan que esto que yo se les estoy diciendo, mucha gente lo hace ya por su cuenta, con lo cual también deberían cuidarse a la hora de hablar con cualquiera por chat, porque la otra persona puede hacer una copia de todo eso que están ustedes escribiendo sin necesidad de ustedes avisarle. O sea, yo estoy hablando con vos y yo guardo mi conversación y vos a lo mejor no sabés que vos me dijiste algo que no me tendrías que haber dicho y yo ya lo tengo guardado. Entonces, con lo cual, todo lo que se escribe o se guarda de una manera electrónica queda para siempre. Es algo que también tienen que tener en cuenta. Siempre piensen un poquitito antes de escribir cosas o publicar cosas en internet o conversarlas con alguien por escrito. Siempre cualquier cosa que tengan que decir importante, háblenlas personalmente. A ver si no me olvido de algo. Bueno, no, nada más, esto es básicamente todo lo demás. Ustedes básicamente siguen los lineamientos, siempre obviamente nuestro trabajo es lo más importante y las cosas a las que le dedico tiempo y que son difíciles de conseguir, sí, las cosas que son fáciles de conseguir y básicamente todo lo que yo ya haya instalado, esto no. El resto de las cosas son agregados que por ahí no tenemos tanto en cuenta. Entonces, vamos a contestar la siguiente pregunta. Todas estas cosas yo creo que se las escribí todas bastante claras en el apunte, así que tampoco es tan importante si este pizarrón queda severo o no sé. La siguiente pregunta que vamos a contestar es dónde vamos a hacer las copias de seguridad. Y no solamente dónde las vamos a hacer, sino después dónde las vamos a guardar. Entonces, en cuanto a dónde lo vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta primero los medios en los cuales yo los voy a guardar a las copias. En los medios pueden ser CDs o medios ópticos, pueden ser pendrives o cualquier dispositivo externo, por ejemplo discos externos, o también puede ser, por ejemplo, lo que se llama una copia en la nube. Entendemos la nube como un servicio de internet, como por ejemplo Dropbox o Google Drive o OneDrive o todos los otros servicios que hay disponibles, donde nosotros tenemos la posibilidad de guardar la información en internet, ¿sí? O sea, en la nube. Cada uno de estos medios tiene sus pros y sus contras. Dentro de los pros, en cuanto a lo que nosotros podemos llegar a querer considerar como pros, por ejemplo, de los CD están quedando cada vez más obsoletos, pero, o sea, obviamente, básicamente por la capacidad. Hoy en día, la capacidad de un medio óptico de última generación, que es un Blu-ray, anda alrededor de los 25 GB y con un pendrive que es muchísimo más chiquitito, ya tenemos 32, 64 GB, 128 GB de información y ocupa mucho menos espacio. Generalmente, además, tenemos que tener en cuenta como defecto de los CD, ya lo hablamos anteriormente, el hecho de que sufren oxidación, con lo cual en general lo que tienen como ventaja es que son baratos. ¿Sí? Entonces esa es una buena ventaja, pero sufren oxidaciones, con lo cual no confíen en que una copia que tenga más de 7, 8 años esté en buen estado. Una copia que está en mal estado es lo mismo que no se hubiera hecho la copia, porque si yo no puedo recuperar la información, el backup pierde su sentido de ser. Entonces yo tengo que cada tanto no solamente hacer la copia de seguridad, sino después de haber hecho la copia, conviene tomarse unos minutos adicionales y verificar que la copia que yo la hice está no se guardó en un medio defectuoso y que yo la puedo efectivamente volver a leer y de hecho recuperarla. A veces hay que tomarse un tiempo que puede demorar un poquito más, que es volver a leer toda esa información, volviéndola a escribir en algún otro lado, que después la borramos, solamente para verificar que la copia que hicimos nosotros es correcta.
Eh, las desventajas de los pendrives son las mismas desventajas que tiene, por ejemplo, un teléfono celular, que son básicamente son medios muy chiquititos. ¿Sí? Una cosa chiquitita es fácil de perder y es fácil de que te la roben fácilmente, porque nosotros la llevamos en cualquier lugar, en un bolsillo, te meten la mano, te la sacan, o se te cae, o cualquier otra cosa y no te diste cuenta, con lo cual una copia de seguridad tiene un pendrive tiene esos defectos. Y el principal defecto que tiene la nube, que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, es que la nube no es otra cosa que la computadora de otro. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra computadora, el Google o Dropbox o el servicio que estemos utilizando son computadoras de otras personas que para que el servicio funcione como corresponde, tienen que estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, en ese sentido, van a estar las copias de seguridad, si bien para tener acceso hace falta de alguna manera autenticarse, poder tener cierto acceso, pero no es lo mismo si yo mi computadora la apago y la tengo conmigo, donde para poder robarme la información me tienen que asaltar de alguna manera o tener acceso físico a la computadora, que dejar una computadora instalada que cualquier tipo, sin que nosotros ni siquiera nos enteremos que están haciendo, tratando de acceder a nuestra información, tienen las 24 horas del día, los 365 días del año para intentar ver de qué manera puede llegar a acceder a esa información. Además, tengan en cuenta que para que este servicio sea confiable, cada una de las empresas de estas que están acá, a su vez hacen copias de seguridad de sus computadoras y de sus datos, y de esos datos son nuestros datos. ¿Sí? Entonces, cada cosa que nosotros tengamos en la nube hace que se multiplique exponencialmente la cantidad de lugares donde está guardada nuestra información. Entonces, en general, una de las cosas que hablamos más temprano, el hecho de que si vamos a guardar información sensible nunca la guarden en la nube. Nunca. Nunca guarden la información sensible, nunca guarden cosas importantes que los representan a ustedes en la nube. Guárdenla en lugares que puedan ustedes controlar directamente y que no estén disponibles al acceso de cualquiera durante las 24 horas del día, todo el año. Sí vamos a guardar en la nube cosas que estamos trabajando todo el tiempo. A veces incluso usamos la nube como una manera de poder trabajar cómodo. O sea, si yo guardo una cosa en Dropbox o en Google Drive, la guardo, trabajo en mi computadora, la guardo y la subo automáticamente a la nube, y cuando voy a la facultad o a mi trabajo ni siquiera tengo que llevar mi computadora ni nada, porque me siento en la computadora de mi oficina o de la facultad y levanto desde la nube en donde yo estoy trabajando exactamente como lo dejé por último y puedo seguir trabajando. Por lo tanto, estos medios de almacenamiento son ideales cuando estamos trabajando, por ejemplo, en nuestro proyecto de carrera o en un trabajo importante. Obviamente, si el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que tiene cierto secreto industrial, por ejemplo, ustedes van a ser ingenieros, van a hacer desarrollos científicos quizás de vanguardia, y esas cosas hay mucha gente que pueda llegar a querer accederles de otra forma y querer robárselas con algún tipo de espionaje industrial y esas cosas. Entonces, en cuanto a los medios, esas son las cosas más importantes que puedo llegar a decir. La otra pregunta que también tenemos que tener en cuenta es el lugar físico en el cual vamos a guardar las cosas. O sea, si yo tengo mi computadora en cierto lugar y hago una copia de seguridad en un pendrive o en un CD y lo guardo al lado de la computadora o arriba de la computadora o al lado, y ese medio de seguridad que va a estar sujeto a los mismos riesgos que la computadora, que es la que yo quiero poder resguardar la información. O sea, ¿qué mismos riesgos? O sea, no todos los mismos, pero por ejemplo, si alguien viene a robarme la computadora y de paso se lleva el CD o el pendrive que estaba al lado, se llevó mi computadora y se llevó el backup, con lo cual el backup ya no me sirve. O si hay un incendio en mi casa y se me quema la computadora junto con el resto de las cosas, el backup va a estar al lado de la computadora y se va a incendiar también. Entonces, en general, la copia más importante o alguna copia de seguridad, nosotros deberíamos tener un lugar físico distinto. Y ahí es donde también tenemos que tener en cuenta dónde, porque si es algo que nosotros llevamos lejos, también no tenemos el control. O sea, si yo la llevo a la casa de mis viejos o de alguien, robo a mis viejos, me expone la información que tengo yo. Entonces, dependiendo, obviamente, volvemos a lo que habíamos dicho al principio, dependen de los objetivos que tiene mi copia de seguridad, de para qué es lo que yo quiero proteger.
por ahí algunas cosas, si son importantes, si las tengo que tener cubiertas, a lo mejor me convenga tener una caja de seguridad en un banco o alguna cosa por el estilo, donde yo tenga guardada la información de una manera confiable y cuando se pasó algo, bueno, tendré que ir hasta el banco a recuperarla y demás. Obviamente, si yo voy a llevar la información a la caja de seguridad de un banco, vamos a ir entonces a la tercera pregunta, que es cada cuánto voy a hacer yo las copias, porque hay información de seguridad que yo no voy a poder, si yo la tengo que llevar al banco, la copia que va a estar en la caja de seguridad va a tener por lo menos 2 o 3 meses o cierto tiempo de retraso o de desfasaje con respecto a lo último que yo hice. Entonces, ¿cada cuánto voy a hacer la información? Generalmente, el cada cuánto tiene que considerárselo dentro de un plan estratégico que vamos a llamarlo un plan incremental, donde vamos a cada cierto tiempo, que puede ser por ejemplo cada un año, ¿sí? O un periodo de tiempo suficientemente prolongado, yo voy a hacer un backup del 100% de las cosas que yo quiero copiar. Entonces me tomo un tiempo y voy a hacer un backup del 100%. Tengan en cuenta que de acuerdo a lo que ustedes tengan en la información en sus computadoras, ese tiempo de decir voy a hacer un backup del 100% de las cosas es un proceso que puede llegar a demorar como mínimo un día entero, como mínimo, y a veces más. ¿Sí? Por eso es un trabajo que hacerlo cuesta, si ustedes tienen una empresa y tienen que hacer una copia de seguridad, hoy hacemos backup, hoy no se trabaja con las computadoras porque hacemos backup, no podemos estar un día o dos sin poder trabajar en la empresa. Bueno, ahora estamos 100 días sin trabajar, pero tengan en cuenta que las empresas que trabajan en informática de alguna forma siguen trabajando, y hacer una copia de seguridad que nos significa estar parados porque estamos haciendo copias, no lo podemos hacer cuando queremos, tendríamos que hacerlo en vacaciones o en algún proceso, a veces se hace durante la noche, durante varias noches seguidas, etc. Pero hacer una copia del 100% la hago cada cierto tiempo y esa copia la guardo como la copia cero. A partir de ahí se van haciendo copias que son complementos de la copia del 100%, o sea, por ejemplo, una vez por semana hacemos copia de determinado tipo de datos, otra vez hacemos de otro tipo de datos o las cosas que se modificaron en la última semana o en el último mes, etc. O sea que cuando yo tengo que hacer una recuperación de la información, yo empiezo desde el último backup total que hice, que lo tengo que guardado por completo, y lo restauro a eso, y a eso le tengo que actualizar todas las últimas copias que voy haciendo en otros periodos de tiempo, donde obviamente hay cosas en las cuales yo las voy a copiar apenas la modifico. O sea, si yo estoy trabajando en mi proyecto de carrera, le hago un cambio importante, apenas lo guardo y hago una copia por las dudas. Entonces esas cosas son cosas que uno tiene que acostumbrarse, y esas copias también obviamente van a estar incluidas como último de los procesos de restauración de lo que yo tengo que copiar. Existe software dedicado a esto, que en otros años, cuando nos veíamos las caras personalmente, yo les hacía a ustedes que investiguen qué software había disponible, qué características disponibles tenía, como para poder ayudarnos a hacer todo este trabajo tedioso que es una copia de seguridad. Es tedioso el trabajo de por sí, pero es algo que siempre, como todas las cosas que pasan en seguridad, uno se da cuenta de su importancia posteriormente a un incidente. O sea, cuando nosotros se nos pierde la información porque se nos rompió la computadora, en ese momento nos acordamos de todos los dioses del universo diciendo por qué no hice la copia de seguridad cuando tendría que haberla hecho. Siempre acostúmbrense que esas cosas van a pasar y que entonces conviene tenerlas en cuenta y estar consciente de esas cosas y hacer una copia de seguridad antes de que ocurra un incidente. Y bueno, hay software que lo puede hacer de una manera desatendida, automáticamente, sin nosotros nos tengamos que sentar a tener que cambiando pendrives o CDs, etcétera, sino que podemos hacerlo de una forma, mucho nos ayuda a todos sin tener que andar recordando le hice copia, no, le hago de copia por la vuelta por las dudas, luego, bueno, entonces todas esas preguntas que nos hacemos nos ayuda mucho tener un software que se dedican a hacer esas cosas. No los quiero aburrir más. Esta clase, la idea es que haya sido cortita, más que nada para despertar conciencia en ustedes. Vamos
vamos a cerrar el cuatrimestre con esto. Cuando volvamos de las vacaciones, no sé cuándo, no me acuerdo cuándo empieza, cuando se reanuda el siguiente cuatrimestre, vamos a hacer una pequeña evaluación después de las vacaciones, donde les voy a tomar una preguntita, algo así como un parcial de todos estos temas que estuvimos viendo durante todo el año. El cuatrimestre que viene vamos a arrancar con un tema distinto, ¿sí? Así que eso, bueno, se los voy a ir contando después por el grupo de WhatsApp, pero por ahora nos vemos, felices vacaciones a todos, hasta cuando volvamos.